Mientras se muestra cómo están dispuestos los detectores de posición en el laboratorio, hablaremos un poco de ellos. Los detectores de posición son dispositivos de medida que permiten el monitoreo de partes móviles. Las posiciones monitoreadas son estratégicas para que el sistema pueda cumplir con la tarea que se necesita. Los detectores de posición más utilizados se basan en principios mecánicos, magnéticos, inductivos, capacitivos y ópticos. También se ofrecen otro tipo de detectores como los de fibra óptica y ultrasónicos, entre otros. Existen diferencias entre el detector y el sensor. El sensor es un dispositivo que mide variables físicas o químicas y las convierte en variables analógicas o digitales multivaluadas. El detector es un sensor que solo distingue entre dos estados. Los detectores también son conocidos como sensores binarios. La trampa para cazar, activada por el movimiento de un cordón, puede ser denominado como el detector de posición más primitivo utilizado por el hombre. Los detectores de posición han seguido evolucionando a medida que la ciencia avanza. Hoy en día existen nuevos detectores de posición creados para condiciones de operación y tareas específicas. Detectores mecánicos. Los detectores de posición mecánicos son dispositivos que disponen de unos gatillos que cierran o abren un microinterruptor. El laboratorio cuenta con detectores de posición mecánicos. Estos tienen un brazo móvil. En un extremo del brazo se encuentra una rueda que permite el desplazamiento del cilindro sin ejercer resistencia a este. Cuando el cilindro mueve el brazo, el microinterruptor se abre o cierra y emite una señal eléctrica leída por un controlador lógico. Para seleccionar correctamente un detector mecánico, se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones técnicas: corriente de conexión, voltaje de conexión, durabilidad mecánica, durabilidad eléctrica, velocidad de operación, frecuencia de operación mecánica, frecuencia de operación eléctrica. Detectores magnéticos. Los detectores de posición magnéticos son dispositivos que detectan campo magnético. El laboratorio cuenta con detectores de posición magnéticos. Al cilindro se le incorpora un imán que genera un campo magnético. Cuando el campo magnético es identificado por el detector, este emite una señal que es leída por un controlador lógico. Para seleccionar correctamente un detector magnético, se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones técnicas: tensión de alimentación, corriente de fuga, carga aplicable, tensión de carga, indicador LED. Detectores inductivos. Los detectores de posición inductivos son dispositivos que detectan variaciones en un campo magnético generado. El laboratorio cuenta con detectores de posición inductivos. Estos generan un campo magnético a través de una bobina. Cuando un objeto metálico atraviesa el campo generado, se presentan pérdidas de corriente. Estas pérdidas activan el detector y se emite una señal eléctrica que es leída por un controlador lógico. Para seleccionar correctamente un detector inductivo, se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones técnicas: tensión de funcionamiento, frecuencia máxima de conmutación, distancia de conmutación nominal, distancia de detección segura, precisión de repetición. Detectores ópticos. Los detectores de posición ópticos son dispositivos que detectan variaciones en la intensidad de un haz de luz. El laboratorio cuenta con detectores de posición ópticos. Estos cuentan con un emisor y un receptor en su cuerpo. El detector genera un haz de luz invisible que rebota en el cilindro y es leído por el receptor. El receptor reacciona frente a este haz de luz reflejado y activa el detector. Este emite una señal eléctrica leída por un controlador lógico. Para seleccionar correctamente un detector óptico, se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones técnicas: distancia de detección, fuente de luz,
y su longitud de onda. Tensión de alimentación. Frecuencia máxima de operaciones.